del señor presidente Luis Abinader, pero aquí en los estudios, el señor Abigail Soto y Ramón García Taveras. Ramón Bienvenidos. García Taveras, Dancel Soto, amigos, ustedes que están aquí con nosotros, 4 a 5 de la tarde, hoy en Al Detalle. Así mismo es, Abigail, gracias, Dancel, gracias, como siempre, al Dios Todopoderoso que nos permite acompañar aquí a la familia Soto en este su espacio Al Detalle. Inicio de una semana que promete ser bien cargada de informaciones y la antesala, señores, a la Semana Mayor. La de preparativos. Bueno, y hay que decir que eso de que viene caliente, es que, figúrate, los políticos todos han opinado, congresistas y dirigentes del pueblo, porque se está esperando que las cosas lleguen mal para República Dominicana por la situación de los precios, fundamentalmente por los precios. Bueno, realmente, Dancer, que los precios todavía no hemos sentido el impacto de esa guerra en el Medio Oriente en los precios de los artículos de consumos básicos. Lo estamos sintiendo ya con 15 pesos de aumento en los combustibles. Ya ese precio, ese aumento en los combustibles en esta semana, por eso decía, una semana prometedora, ya comenzarán a sentirse en todo el andamiaje económico del país, incluyendo el del transporte público de pasajeros. Ya los choferes de carros públicos, que usan en su gran mayoría gas licuado de petróleo, le aumentaron 5 pesos de manera discreta, si se quiere, discreta al pasaje. Por suerte, el gobierno del presidente Luis Abinader ha sido previsor en eso, con la puesta en operación de los famosos corredores, estos corredores, el de la Churchill, el de la Independencia, el de la Núñez de Cáceres, pues no han experimentado ni van a experimentar alzas importantes en los precios del transporte público de pasajeros. Sí, mire, ahí hay informaciones que a mí me gustaría aclarar, porque, por ejemplo, si bien es cierto que ha sido, a pesar de que para todo lo que tiene que ver con transporte, los choferes del transporte público se quejan, pero si bien es cierto que ha sido de gran ayuda todos los corredores que se han implementado, no fue una medida previsoria por lo que está sucediendo. Algo que me preocupa es esa alza, como usted menciona, de los choferes de transporte que en gran porcentaje, citaba usted, usan GLP como combustible, que el gobierno dijo que ese combustible no se iba a tocar. Ese combustible no ha subido. Me sorprende la parte de que ellos estén aumentando, porque si usted me habla a mí, lamentablemente, del que consume gasolina o gasoil, bueno, no es agradable, pero fuera entendible. Pero por otro lado, hay algo que, si usted bien cita, que no hemos sentido, por ejemplo, en los alimentos, el impacto de la situación de Medio Oriente, déjenme decirle que no es que no lo hemos sentido, es que no sabemos qué viene de estas 2 semanas para adelante, porque si usted se fija, hace tiempo venimos sintiendo aumentos y aumentos y aumentos y denuncias en diferentes renglones, que si en arroz, que si en pollo, o sea, hace tiempo venimos sintiéndolo desde mucho antes de esto. O sea, ya aquí hace tiempo que el pueblo venía apretando y apretando y apretando los bolsillos para llegar a fin de mes. Lo que pasa es que ahora, cuando tú lo oyes de la voz más alta y más oficial que tiene el país, que te dice a ti que tenemos que hacer un sacrificio de ambas partes, y ahí tú te preocupas mucho más, porque tú estás viendo quién te lo está diciendo. Entonces ahí es que vienen diferentes situaciones que, como para bien o para mal, el tiempo no se detiene. Como quiera, Claro. los días pasan y el tan poco esperado viernes va a volver a llegar como quiera. Bueno, esa es una gran verdad y que tenemos que estar preparados para eso. Por lo menos el presidente de la República se puso en onda, como se dice, porque no se esperaba quizás domingo, ayer, que los medios informaran rápido de que iba a hablar al país, y yo creo particularmente yo aquí, que fue una buena decisión, una sabia decisión del presidente de la República de ponerse atento a esta situación para que no nos agarre de sorpresa, que la gente sepa que estas cosas que van a llegar, las que estén llegando y las que lleguen, pues tienen la responsabilidad del presidente de la República y darle la cara a esta situación.
Bueno, realmente, yo te voy a decir algo, Abigail y Dancer, amables televidentes, de al detalle. Indudablemente que, como dice Dancer, los precios de los artículos de consumo básicos, estoy hablando de arroz, habichuela, carne, la carne que consume el pobre, que es el pollo, eh, esos precios han estado variando, pero no variando hacia la baja, sino hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Entonces, sin duda alguna, cuando comience a sentirse más el impacto de esta guerra del Medio Oriente, van a aumentar aún mucho más. Y lo peor es, lo que hablábamos en el camerino, Abigail, que es que el comerciante de tallita de provisiones, el mayorista, no puede vender el artículo que tiene en almacén al precio viejo, porque entonces se decapitaliza. No puede tener la reposición de inventario, que es lo que caracteriza el comercio. El comercio es reciclar, hacer circular la mercancía que está ahí, vender y comprar, vender y comprar. Esa es la clave del éxito de un comerciante. Por eso el comerciante que vende a mejor precio, a un precio más bajo, tiene más beneficio que el que vende a precio más alto. ¿Por qué? Porque recicla más, tiene esa facultad, ese poder de reciclar. Pero hay algo que sin duda alguna nos mueve a preocupación, es mantenernos atentos a la posible oscilación en la prima del dólar. Si la prima del dólar se dispara con la situación internacional eminentemente desfavorable, la espiral inflacionaria será impredecible. Un año que comenzó, si se quiere, entre comillas, bueno, yo diría que comenzó bueno, el primer trimestre, exceptuando ya después que inició la guerra, fue un trimestre que se desenvolvió, si se quiere, con cierta positividad. Pero yo lo veo a usted comenzando como que ya el país está, esto ya se jodió todo el mundo, pero lo que yo veo ustedes. Mantenerlo, ojo visor. Ahora mismo, o sea, lo que se está es tomando decisiones y ver la realidad de lo que está pasando en el país. Y pueden ser cosas fuertes, pero pueden también ser viables. Y no quizás la situación sea lo que ustedes están esperando. Yo creo que ustedes la oposición, es que lo que ustedes quieren hacer. Porque el país está primero, Abigail, primero que oposición, primero que gobierno. El país es sobre todo. Fíjate cómo saludamos la decisión del presidente de subsidiar, de destinar una cantidad importante de dinero para financiar. No es que no vamos a aceptar todo, porque hay cosas que no. Pero hay que esperar cuál es la situación. Sí, pero hay cosas que realmente a la gente le cae mal. Cuando el petróleo se mantuvo a la baja, por debajo, como decía Dancer la pasada semana, por debajo incluso de los $60 el barril. Llegó a cotizarse $54 el barril. En eso van a tener que hablar, pero aquí va a venir un economista hoy de tiene mucho peso. Hoy ellos nos pueden orientar a nosotros, decir lo que va a pasar, porque yo puedo, hasta con los números a lo mejor saben lo que va a pasar aquí, todo va bien. Sí. Bueno, realmente sí, hoy después de la pausa tendremos aquí un gran economista, una de las voces más autorizadas que tenemos y que tiene el partido de gobierno también, porque hay que decirlo, esto no es de bandería, es de capacidad. Y después de la pausa, pues tendremos una persona que dentro de los conocimientos científicos nos va a allanar el camino para que los de aquí y los de allá entendamos para dónde estamos y para dónde vamos. Sin embargo, señores, cambiando un poquito esa parte de la economía, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí con la seguridad ciudadana? ¿Qué vamos a hacer aquí con la educación? Hoy, en este fin de semana... en este fin de semana e incluyendo hoy lunes, señores, se han reportado una vez más aumentos en los feminicidios. Aquí en una plaza muy conocida ahí en el Malecón, una persona que trabajaba como seguridad de vigilante privado, de guachimán, en estado de ebriedad, entró a un lugar buscando una muchacha. Gracias a Dios ese no terminó en feminicidio, pero terminó el muerto y un policía que él logró dispararle también lamentablemente perdió la vida. Un muchacho con 2 años en la policía, un muchachito. Entonces tenemos aquí en la zona, me parece, de Maquiteria, un señor le pega fuego a una vivienda con su pareja adentro. Y en los Guaricanos otro con arma de fuego mata también. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Señores, esto es, y son noticias entre el fin de semana y hoy.
O sea, no estoy hablando de 5 días ni siquiera. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con esta sociedad, señor? ¿Qué dice eso? Es muy difícil la situación. Muy difícil la situación y no puede usted decir, bueno, es el gobierno el responsable de eso. No, bajo ninguna circunstancia es la descomposición de la sociedad como tal. Es incluso la manera sensacionalista en que muchos medios de comunicación abordan esos temas. Aquella persona que está con depresión, con esto, bueno, mira, voy a ser titular de periódico. Voy a ser titular en esto. Entonces, eso hay que saberlo manejar de manera, si se quiere, pero muy soterrada, que esa educación viene desde la casa, desde la escuela, desde las universidades, desde los centros de trabajo. ¿Por qué? Porque usted no puede decir, bueno, es el hombre culpable, es la mujer el culpable. Es la misma decomposición, como decíamos, en la sociedad dominicana. Bueno, habría que ver cómo vienen las cosas. Esto tendrán que trabajar sociólogos, psicólogos, psiquiatras que conozcan la situación de la institución y también la sociedad en su conjunto, pues pudieran analizar esta situación. Usted sabe que me puse muy atento en la parte cuando usted mencionaba que esto no se le puede cargar al gobierno, porque a veces creemos que todo lo que pase por la derecha y por la izquierda es del partido gobernante. Y usted tiene toda la razón, porque si usted se fija en el día a día, en redes sociales, en medios, como usted decía, hay una falta de humanidad al día de hoy tan grande que aquí pasa lo que sea. Y si usted primero no graba un video para subirlo a las redes, óigame, a usted, como se dice en buen dominicano, usted mejor le da una vaina antes de usted meterse a ayudar o intervenir en esa situación. No importa lo que esté pasando, el asunto es que usted primero tiene que grabar y si es posible subirlo. Y entonces vamos a ver si la situación da tiempo ahí a que usted actúe. Así está la falta de humanidad en la sociedad. Discúlpame, Dancer, que te interrumpa. Tú recuerdas muy bien el accidente del motociclista en el puente de Villamella. Grabaron un momento en que el hombre se estaba hundiendo, como dicen, en el agua. Un nacional haitiano, tú me corregiste, fue uno de los pocos voluntarios que se lanzó a ver si salvaba la vida de ese ser humano. Pero ¿cuántas personas lo hicieron? ¿Cuántos buscaron algo ahí, un lazo, una soga? No. Nadie lo buscó porque todo el mundo lo que estaba pendiente de grabar los últimos segundos de vida de ese señor, que lamentablemente falleció. El morbo, la falta de sensibilidad, todo eso. Yo soy, y estamos de acuerdo, y los programas y son parte fundamental, la noticia, y sé que cualquier día vamos a trabajar esto y vamos a hablar mucho sobre esa situación, pero aquí hay una situación hoy lunes, después del discurso, volviendo otra vez al discurso del presidente de la República, la situación que se está viviendo en el mundo, porque hay que decir que en el mundo, que está para expertos y para compromiso. ¿Por qué? Porque, como decía, el gobierno puede hacer todo lo que va a hacer, pero hay cosas que están fuera de su dirección y tiene que esperar. Tiene que esperar. Entonces yo creo que aquí hay que buscar la manera de que los expertos puedan opinar, desde luego, con la claridad, con el conocimiento, sin decir muchas cosas que hay que verdades, porque, por ejemplo, si los precios van subiendo, van subiendo. Por ejemplo, ¿cómo es posible que ya se esté hablando de que van a subir los presupuestos, ¿cómo se llama? Si no han subido todavía el transporte, aunque hay 15 ya aquí, pero hay otras áreas que no se han todavía tocado. No se han tocado. No se han tocado, entonces ¿por qué ya hay que aumentar los precios? Por eso le decía a Ramón que me sorprende que a pesar del anuncio de gobierno de que el GLP no se va a tocar, ya los choferes que usan GLP en la mayoría de sus unidades están aumentando el pasaje. Yo vi al senador, presidente del Senado, que es uno de los líderes del señor transporte, Ricardo de los Santos, que es el jefe de los camioneros, que dice que ellos van a hacer todo el esfuerzo que sea necesario para mantenerse, tratando de que las cosas no lleguen a una situación que daña, pero todo el mundo sabe que los productos, tan pronto se mueve, ya tiene un costo. Claro, ya tiene un costo, los 5 pesos, los 15. Ahora, ¿dónde está la parte que nosotros quisiéramos entender después? ¿Por qué más volvió a bajar un peso? ¿Por qué al combustible no se bajó un peso más? Esa es una de las preguntas que ahora, por ejemplo,
ahora la gente dice, bueno, pero tienen moral, tiene condiciones, Sí, tiene sí, sí. para hacer esto. Sí, esas son de las cosas que nunca vamos a entender. ¿Por qué, a pesar de toda la reducción que hubo de los subsidios hasta que se dio esta situación nuevamente, nunca se le bajaron 5 pesos a los combustibles? Sin embargo, ahora tenemos 15 pesos en 2 semanas. Esas son de las explicaciones que nunca vamos a entender porque fueron prácticamente 6 años de subsidio, casi 6 años de subsidio. Entonces, esa parte no la vamos a entender. Pero tenemos aquí Vamos a quien ver, sí nos sí. la va a explicar ahora mismo después de la pausa. Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos. Tú es mío, tú es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones solicitando al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras para diferentes partes del país. Además, la institución inició el curso especializado en Derechos Humanos impartido por la UAS y Naciones Unidas, dirigido a la Comisión de Derechos Humanos y otros legisladores. En otro orden, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, participó junto a Ricardo de los Santos, presidente del Senado, en la inauguración de la cumbre legislativa del 9º Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, que este año llegó como lema con la Biblia en el centro. También Pacheco expresó su preocupación ante el peligro de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán para la economía de la República Dominicana, por lo que exhortó al gobierno a estar atentos a estos acontecimientos. Igualmente, Pacheco recibió la visita de cortesía del embajador de la República de Azerbaiyán, su excelencia Roshan Sayev, con quien conversó sobre varios temas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Hace 55 años nació una visión: crecer unidos. Una visión construida por socios comprometidos con la educación y el bienestar común. Con el tiempo, esa visión se convirtió en fuerza. Hoy somos la cooperativa más grande de la República Dominicana. Pero nuestro mayor orgullo es acompañar cada historia de progreso. Porque cuando un socio crece, crece la educación y crece el país. COPNAMA, 55 años creciendo con nuestros socios. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Y aquí continuamos, amigas, amigos, en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Siguen conmigo el señor Abigail Soto, el señor Ramón García Taveras y ahora mismo, sí, el anunciado
economista de peso de este país, el licenciado Pedro Silverio, quien en su momento fue gerente general del Banco Central y quien es la persona que cuando hay dudas le dice al presidente Luis Abinader, presidente, es por aquí en materia de economía. Licenciado, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Qué presentación esa. Qué bueno, qué bien, bueno, la verdad. Gracias por la invitación, realmente un placer para mí. Bueno, en esta situación yo creo que comenzar nosotros por donde usted quiera en esta situación. Bueno, creo que uno debe comenzar por el origen del problema. Así es. Es decir, las fuentes donde se origina y está causando el problema que tenemos actualmente es la guerra de Irán, que es una guerra que, bueno, se han hecho unos cálculos, yo creo que desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos, un poco imprecisos, porque es probable que Trump esperaba que una vez que atacara a Irán se produjera una solución a lo que yo llamo a la venezolana. Es decir, una situación que ellos inmediatamente se espantaran y resuelto eso en un par de días, y una guerra corta y perfecto, estabilidad, paz en el Golfo Pérsico, y pues no ha sido así porque Irán es una realidad muy diferente que Venezuela, son unos 90 millones de habitantes en un espacio territorial de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, es decir, que es sumamente... Y recursos. Y muchos recursos también. De manera que a Trump lo ha puesto muy nervioso el hecho, entiendo yo, de que los precios del petróleo y los derivados se han disparado de una manera extraordinaria, y él no contaba con esa prolongación porque ahora ya está recibiendo una presión interna en Estados Unidos de la opinión pública y está recibiendo una presión externa de los aliados de él en el Golfo, que están recibiendo los embates de los misiles iraníes. Entonces, y tiene unas elecciones de medio término muy pronto, es decir que él tiene un panorama económico muy, muy complicado. La situación cambia a veces en horas, en minutos. Fíjense, lo que decía de que Trump había ordenado cesar el fuego por unos 5 días. Cuando se produjo ese anuncio de Trump, el petróleo que nosotros tenemos como referencia como precio, que es el West Texas Intermediate, ese estaba a $100 prácticamente. Una vez que Trump anuncia que va a haber un cese al fuego por 5 días porque hay conversaciones que van a dar buen fruto, el precio del petróleo se desplomó hasta 85, y las bolsas subieron hasta 85. Luego, cuando la noticia se ha ido diluyendo un poquito, no que se ha diluido del todo, el petróleo comenzó otra vez a retomar la senda. Sí, comenzó a decir, pues espérate, esto parece que no es... Los iraníes han dicho que no. Y esto entonces ha creado una sospecha de que pudiera ser una jugada. Sí, pero cuando hay dos actores y uno dice que sí, uno que no, cuando usted se ve afectado, usted en el medio, claro, ¿a quién usted le cree? Mi palabra contra la tuya. O sea, licenciado Silverio, ayer el presidente Luis Abinader se dirigió al país. Yo diría, como debe hacer un jefe de Estado en momentos de situaciones difíciles, puede mostrar cierta positividad. Pero usted no cree que fue un exceso de positividad lo del presidente, decir que prácticamente estábamos blindados. Prácticamente aquí no va a haber grandes efectos de esta crisis del Medio Oriente, pero a su vez, luego en el mismo discurso corto, transmitido a través de las redes sociales, el presidente Abinader dijo que nos preparemos porque podrían haber aumentos en los combustibles, como ya se han dado, en la energía eléctrica, en los alimentos. Sí. Me gustaría escuchar su parecer al respecto. Yo realmente no recuerdo que el presidente dijera que estábamos blindados. No, yo pienso que vino de un funcionario, pienso que vino de un ministro o algo, de un funcionario que dijo,
alguien del gobierno sí dijo Sí, sí, lo dijeron ayer. que como que estamos blindados. Que hay muchas palabras, la palabra que usan con mucha frecuencia. Que es una palabra como que sale de una manera normal, pero no puede ser usada, no se puede usar en contexto que sabemos que no. Pero mostró mucho positivismo ayer. Blindado, yo creo que ni siquiera Estados Unidos, que es el mayor productor de petróleo del mundo, está blindado a una situación como la que se ha presentado. Ahora, el presidente ayer, yo creo que luego de evaluar y reflexionar sobre la situación, tener los contactos con los grupos de los distintos sectores de la sociedad, las evaluaciones de su gabinete, él presentó un discurso al país donde con mucha responsabilidad habló de los efectos que pudiera tener este conflicto, esta guerra con Irán, pero habló sobre todo de que el gobierno tiene un plan para enfrentar eso y que ese plan tiene unos objetivos muy claros, es decir, la estabilidad macroeconómica, la estabilidad fiscal y la estabilidad social son aspectos innegociables de las opciones que tiene el gobierno. Pero además dijo, hemos visto la necesidad y hemos identificado alrededor de 10.000 millones de pesos que hemos ido transfiriendo y se van a transferir de una cuenta a otra cuenta a los fines de estar en mejores condiciones para enfrentar la situación. Y además se están subvencionando, le están asignando subsidios a los fertilizantes, que como sabemos es uno de los problemas más serios en la agricultura, porque nosotros usamos un fertilizante, como todos sabemos, que es la urea, que es un derivado del gas natural. Sí. Entonces, subsidiando ese fertilizante, pues, quizás estamos en mejores condiciones que los productos agrícolas mitiguen el potencial efecto de aumento de precios, porque así como estamos de acuerdo que un país que ni siquiera como Estados Unidos está blindado, también estamos de acuerdo que los precios van a tener un impacto, porque los costos se van a verificar a través de distintos canales, los canales de transporte para traer las materias primas, traer los equipos, se van a transmitir a través de otros canales, por ejemplo puede ser la tasa de cambio, que pudiera también tener un impacto, y todos estos impactos, el gobierno está enfocado en buscar la manera de mitigar, no de anularlos, porque en economía no hay manera de escaparse a esas leyes económicas que siempre producen el efecto. Como dice, nunca hay un desayuno libre, nunca hay un desayuno, siempre hay un costo que está asociado con todo. Y entonces, no hay desayuno crédito. Y nosotros no vamos a salir ilesos completamente de esta situación. Es imposible. No hay forma. No hay forma. Entonces yo creo que el presidente tuvo la honestidad de decirle al país, vamos a tener impacto sobre estos rubros que son muy sensibles al consumo de los dominicanos. Licenciado, hay dentro de diferentes preguntas a raíz de tanto de la situación como del discurso del presidente que a uno se le pueden ir ocurriendo. Particularmente hay algo que a mí me llama la atención, es que aquí muchas veces al gobierno y al presidente en diferentes alocuciones se le ha criticado entre cuentas, que si yo entiendo, por lo menos ahora este domingo, aunque el discurso fue corto, yo puedo a modo personal decirle que si bien no fue esperanzador ni fue de buen gusto, fue realista, porque tenemos problemas y vendrán problemas. Ahora, ¿qué a mí sí me preocupa? ¿Hasta dónde está la capacidad de amortización del gobierno cuando usted al dominicano que ya viene sintiendo problemas para solventar al 100% la canasta básica, que es casi imposible en algunos renglones? ¿Hasta dónde nos va a ayudar el gobierno, que también nos dice que vamos a tener que hacer sacrificios porque vendrán aumentos en transporte y en electricidad? Que la electricidad también nos ha dado muchísimos problemas. Sumándole a lo que dice mi amigo Dance, mi compañero, me gustaría también que usted empalmara ahí con un gasto corriente de 301.215 millones de pesos. Okay. Sin embargo, con ingresos de 261.747 millones de pesos. Un déficit
de casi 40 mil millones de pesos. Okay. ¿Cómo podríamos Bien. hablar de que... Sí. Bueno, voy a comenzar por la claro, primera claro, pregunta. sí. Hay una cosa. El gobierno tiene un plan que va a ir cumpliendo en la medida que las circunstancias se vayan agravando o no. Porque si de repente hay un acuerdo de paz en el Golfo Pérsico, bueno, las consecuencias ya no van a ser tan devastadoras como tener una guerra que se puede prolongar meses a través del tiempo, y eso sería completamente devastador. El gobierno tendría entonces, primero, agotar todas las posibilidades que tiene a mano, como por ejemplo estas asignaciones de partidas de gasto corriente hacia otras partidas para apoyar a los sectores productivos y para apoyar a los consumidores. Mirar cómo el Banco Central puede utilizar sus reservas internacionales para evitar que el efecto sobre la tasa de cambio no sea tampoco muy fuerte. Pero si todas estas cosas, digamos que comienzan a agotarse a un punto, yo digo que el gobierno tiene todavía una opción, que es la opción de suspender la aplicación de la ley de responsabilidad fiscal, que es una ley que establece unas restricciones al gasto primario del gobierno. Le dice, usted puede gastar 3% más de la inflación que ocurre en el país. Si hubiera necesidad por esta guerra, que es una causa de fuerza mayor, el gobierno puede suspender la aplicación de la ley por este ejercicio fiscal del 2026 y entonces poder conseguir fondos mediante endeudamiento para seguir apoyando a los sectores más vulnerables. Esa parte, ¿cómo sería esa? Bueno, el gobierno puede aumentar el gasto primario por, digamos, 3% por encima de la inflación. Exacto. Si ese punto ya se estuviera, digamos que... No alcanzara. Se alcanzara ya ese punto, entonces el gobierno, en situaciones de fuerza mayor, como la que está ocurriendo actualmente, pudiera apelar a una suspensión de la ley de responsabilidad fiscal y poder aumentar el déficit fiscal para poder entonces subsidiar o para enfrentar la crisis y que los sectores productivos y que los sectores más pobres de la población pudieran entonces recibir. En caso que llegue. En caso de pero eso no lo sabemos todavía. Si eso va. Impredecible. Es impredecible realmente. Pero la otra parte es que sí, entendemos el tema del gasto corriente. Entendemos que en el gasto corriente también hay partidas importantes de ese gasto corriente que han estado dirigidas a subsidio a la población y que a la vez han impedido que el efecto de la inflación fuera mayor por un tiempo. Es decir, el gobierno también tuvo la opción de no dar esos subsidios, pero también tenía la implicación de que, por ejemplo, los subsidios que se daban a distintos sectores se suspendieran y ellos sufrieran en carne propia el problema de los precios. Es decir, que el gobierno sabe de eso, pero sabe también, y ahora lo está haciendo, que está distinguiendo entre lo importante y lo urgente. Sabemos que eso es importante, la recomposición del gasto corriente, yo creo que es muy importante, y el gobierno lo está tomando eso muy en serio, e incluso tiene planeado hacer un aumento del gasto de capital durante este año, aún dentro del problema de la crisis. Pero lo que sí sabemos es que lo urgente es que el gobierno pueda disponer de recursos y haga los sacrificios que tenga que hacer para que el impacto de esta crisis sea el menor posible, el impacto menor en la población que es más vulnerable. Entonces, sí, yo quería volver, el sector hablaba de la situación, la tasa de cambio. Sí. En estos momentos, ¿cuáles son, qué podíamos, con ese conocimiento tan vasto, de lo que puede pasar? Bien, nosotros desde el punto de vista de la tasa de cambio,
creo que en primeras 4 semanas de la guerra ha habido una situación que yo diría que ha sido favorable para la situación cambiaria del país, porque en ese espacio de tiempo ha habido una depreciación del dólar con relación a la mayoría de las monedas fuertes, con relación al euro, con relación a la libra esterlina. Es decir, el dólar internacionalmente... ¿Es inteligente esa situación? ¿Esa situación es inteligente en estos momentos? Bueno, en este momento pudiera ser, porque es una decisión de mercado, es decir, es una decisión de lo que demandan y lo que ofrecen dólares en el mercado internacional, y esa es lo que ha originado esa depreciación del dólar. Quiere decir que el peso dominicano ha estado en un contexto internacional con relación al dólar favorable, y de hecho el peso dominicano se ha apreciado significativamente en el último par de meses, e incluso estamos hablando de tasa oficial que está por alrededor de 61 pesos por un dólar. O sea, desde ese punto de vista partimos de una situación que no había presión en el mercado cambiario. Exacto. Pero ahora la situación por ejemplo, con una factura petrolera que se puede disparar significativamente en el curso de los años, con un impacto que pudiera tener el sector turístico, porque los turistas, porque el costo de transporte haya aumentado, o porque el costo de la vida en sus propios países también los haga posponer planes el carbón. Exacto. Entonces, todos esos factores pueden hacer que se reflejen en una cuenta corriente deficitaria, y más deficitaria, lo que significaría mayor demanda de dólares, mayor presión cambiaria y un aumento de la tasa de cambio. Pero también tenemos la otra parte, o sea, el Banco Central cuenta con más de 16.000 millones de dólares para hacer frente a situaciones donde la tasa de cambio presenta un comportamiento desbordado. Es decir, el Banco Central no va a permitir que la tasa de cambio se desborde. El Banco Central tiene los instrumentos necesarios no para decir que no aumente, porque es imposible, pero sí que esos aumentos ocurran dentro de un orden. No que haya un desbordamiento de la tasa de cambio, entonces tenemos un efecto en los precios muy devastador. A propósito de los 16.176.5 millones de dólares que hay ahí en el Banco Central, en la bóveda del Banco Central, ¿usted no cree que sería un grave error hacer uso de esas reservas como un plan de emergencia? Sí. Porque justamente eso para lo que usted dice, creo que como economista responsable que lo dice. Mira, hay una cosa. Los niveles de reservas de un país los calculan en base a cuántos meses de importaciones puede un país financiar con esa reserva. Y nosotros estamos holgadamente por encima de esos límites estándares que normalmente establecen los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional. Justamente esas reservas están ahí para hacer frente a situaciones como esta. Es decir, el Banco Central creo que lo haría con la debida disciplina, con la debida responsabilidad, va a usar las reservas, no para quemarlas como si fuera un bien gratuito, sino para utilizarlas como un mecanismo de compensación en un mercado cambiario en el momento que la presión cambiaria sea muy fuerte. Pero al final de cuentas, esas reservas han estado siempre ahí para cuando ocurra la necesidad de utilizarlas. Y si llegó el momento de utilizarla, pues se van a utilizar. Bueno, licenciado, vamos a cumplir ahora mismo con unos compromisos comerciales y continuamos, que todavía hay más temas. Amigas, amigos, Consonancia, pausamos. Tú es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones solicitando al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras para diferentes partes del país. Además, la institución inició el curso especializado en Derechos Humanos impartido por la UAS y Naciones Unidas, dirigido a la Comisión de Derechos Humanos y otros legisladores. En otro orden, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, participó junto a Ricardo de los Santos, presidente del Senado, en la inauguración de la cumbre legislativa del 9º Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, que este año llevó como lema "Con la Biblia en el centro". También Pacheco expresó su preocupación ante el peligro de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán para la economía de la República Dominicana, por lo que exhortó al gobierno a estar atentos a estos acontecimientos. Igualmente, Pacheco recibió la visita de cortesía del embajador de la República de Azerbaiyán, su excelencia Roshan Sayev, con quien conversó sobre varios temas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Hace 55 años nació una visión: crecer unidos. Una visión construida por socios comprometidos con la educación y el bienestar común. Con el tiempo, esa visión se convirtió en fuerza. Hoy somos la cooperativa más grande de la República Dominicana. Pero nuestro mayor orgullo es acompañar cada historia de progreso. Porque cuando un socio crece, crece la educación y crece el país. COPNAMA, 55 años creciendo con nuestros socios. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Continuamos, amigas, amigos, aquí en la recta final de su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Señora Abigail Soto, seguimos con el invitado. Así es. Bueno, tenías una pregunta. Sí, licenciado. Hay diferentes factores, por ejemplo, que a uno como ciudadano, pues, no le pueden dejar de llamar la atención, porque sabemos que ahora mismo se está viviendo una realidad que no es inventada. Ahora, yo le pregunto, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han elogiado en diferentes momentos lo que es el PIB dominicano, pero el ciudadano del día a día vive con el grito por el tema que no es un secreto para nadie, del alza en algunos alimentos, y que lo único que no varía es el sueldo, a propósito también de unos temas de indexación que hay ahí. Entonces, ¿en qué momento la macroeconomía se liga con el supuesto alivio del ciudadano normal? ¿En qué momento se cruzan eso? ¿O cuál es la situación que tenemos? Bueno, es una pregunta sumamente interesante, y cuando uno dice que es sumamente interesante es porque es difícil de responder. Pero hay un par de cosas que aquí pudiéramos evaluar. El primero es que los niveles de pobreza del país están en el nivel más bajo que se ha registrado históricamente. Ese es uno de los elementos. El segundo elemento es que por primera vez el salario mínimo ha estado siendo
indexado a una velocidad mayor que la inflación. Ese es otro. El otro elemento es que normalmente la gente dice el salario mínimo no da para cubrir la canasta básica. Pero eso se hace en base a una comparación que no es del todo correcta. ¿Por qué no es del todo correcta? Porque se compara el salario mínimo de una persona con la canasta básica familiar. Sin embargo, en el hogar, en promedio, trabajan más de 2 personas. Sí. Entonces, la comparación es cuánto trabajan. 2 por 1. Exactamente. O sea, si trabajan 2 o trabajan 3, tú tienes que sumar esos ingresos y compararlo con la canasta básica O sea, que familiar. la canasta básica, para ser objetivo, sería la canasta básica de Dancel. Lo que Dancel gana y si Dancel se puede mantener. Bueno, sería. Vendría por ahí. Exacto. La comparación real sería esa. O tendría que dividir la canasta básica familiar entre 2 puntos y algo para tener la individual. Y ahí se podría hacer una comparación. Pero ahora, no es que yo estoy diciendo, no, que aquí el país está muy bien, en el país los pobres no pueden pegar el grito al cielo. O sea, yo creo que hay muchas razones para que, aparte de estos elementos que te estoy dando de cómo está la composición de la pobreza, la indexación salarial, hay una realidad también. Nosotros venimos, y eso yo creo que a pocos gobiernos le ha tocado manejarse con tantos fenómenos de crisis en tan poco tiempo como se diría. Eso es verdad. Es decir, eso es verdad. Nosotros venimos, eso es verdad, una pandemia que nos arrasó completamente. La economía, la salud, todo. Cuando comenzamos a salir, entra Ucrania. Y vienen otras crisis que se derivan de ahí, como hasta el 22 o 23. Y estas cosas, aunque la política económica logre mantener bajo cierto control los niveles de precios, la realidad es también que año tras año los precios han ido subiendo. Y yo creo que sí, que se nota en los supermercados, en los colmados, en los colmadones, que ha habido un aumento de los precios. Y es difícil mantener el poder adquisitivo con esos aumentos de precios. Pero también una realidad que han sido tantas las crisis una detrás de otra que han generado choques de inflación y han disparado los precios, porque después que pasa la pandemia, lo que hicieron los bancos centrales en el mundo para contrarrestar la inflación, o sea, para contrarrestar los efectos de la pandemia, desató una inflación global, pero una inflación enorme. Y entonces vino de la otra política contracíclica para lograr que la inflación se controlara. Y eso también generaba, tenía algunos efectos en términos de la inflación. Lo que quiero decir es, honestamente, es una situación muy difícil, muy difícil. El gobierno lo reconoce y ha estado sometido a restricciones muy fuertes en estos 5 años y medio. Es decir, ha sido muy difícil tener, digamos, un periodo como de normalidad en la función del gobierno. La parte, por ejemplo, ¿cómo se va a trabajar? El sector eléctrico. El sector eléctrico ahora mismo se espera, inclusive el presidente lo mencionó, es uno de las que habrán aumento. ¿Cómo se ve ese sector eléctrico en estos momentos para lo que viene? Bueno, no sé si yo yo entendí, sí, okay, entendí. Okay. Yo he planteado que el sector eléctrico es un sector que el gobierno tiene grandes tareas pendientes. Es decir, no podemos ocultar, no podemos decir que todo está bien en el sector eléctrico. El gobierno ha hecho avances también en el sector eléctrico. Ha aumentado la generación de electricidad en más de un 40% en estos 5 años. Es decir, ha hecho un esfuerzo. ¿Y con qué? ¿Y por qué? ¿Y con bueno, qué? Porque ¿de dónde ha llegado esa? Bueno, por distintas vías, Se ha aumentado. La eólica ha aumentado, la solar ha aumentado, la generación
térmica también. Es decir, ha habido un incremento en la generación de electricidad. Ahora, la situación de las EDES es una situación que realmente va a meritar una decisiones de transformaciones muy fuertes. Pero como yo dije hace un momento, hay que distinguir entre lo importante y lo urgente. Sí. Y eso es muy importante. Ahora, lo urgente va a ser que con esta situación en la guerra de Irán, el sector eléctrico va a demandar mayores subsidios. Va a ser imposible mantener el sector eléctrico sin agregarle subsidios a lo que ya existen. Y esto podría ser... no iba a desmontar el subsidio ahora en esa política pero ahora no se puede desmontar. Ajá. No se puede desmontar. O sea, la situación que está planteando la crisis en el Golfo Pérsico no va a permitir. Con un petróleo que uno no sabe finalmente dónde se va a estabilizar, pero que se mantiene entre 90 y 100 dólares el precio del barril, es todavía, yo creo que soñador pensar que podemos mantener ese sector sin aumentar las transferencias. La otra opción que me pueden decir es, bueno, pues vamos a montar la tarifa eléctrica. Bueno. Y eso sería también bastante doloroso. El anuncio del presidente fue que íbamos a tener que hacer un sacrificio luego porque se iban a haber aumentos. Sí, el presidente va a hacer el esfuerzo para que no se llegue a aumentar la tarifa eléctrica, pero con la responsabilidad que le caracteriza, él sencillamente cuando tenga que tomar la decisión la va a tomar. Ahora, seguramente si se producen esos aumentos, van a ser aumentos graduales, bien organizados, que no quiere decir que sean simpáticos. Van a causar un sacrificio en la población. Pero la realidad es que hay una estabilidad macroeconómica que va a depender mucho de cómo se manejen las cuentas fiscales. Y el gobierno no puede generar un déficit enorme en el sector, en las cuentas fiscales, sin causar una grave amenaza a la estabilidad macroeconómica, y el gobierno está comprometido con la estabilidad macroeconómica. Perdón, Nancy, por ejemplo, el gobierno pudiera hacer ¿cómo pudiera decir ahora? Reducir la inversión en gastos de gente que tiene, por ejemplo, 3 guaguas de lujo, pagada por el gobierno. En buen dominicano, reducción del gasto corriente, un plan de austeridad que le enseñen al funcionario, ande en su carro, aunque sea por los próximos 6 meses. Situaciones así, cierto privilegio, porque hay que apretar en algún sitio. Sí, yo creo que el gobierno está evaluando todas las opciones, y lo muestra el hecho de que ya el presidente dijo en su discurso ayer, hemos identificado 10.000 millones del gasto corriente que lo vamos a trasladar a otras cuentas que estén asociadas con la mitigación de la crisis que tenemos, esta crisis externa que tenemos enfrente. Es decir, el gobierno está observando ese gasto corriente, y yo pienso que no era que el presidente en esta primera locución iba a venir ante el país y presentarle un plan completo de una situación que no está completa. Esa de una situación que está en desarrollo y que tú no sabes si va a durar 2 semanas más o va a durar 6 meses más. A propósito de eso mismo, por ejemplo, hoy empezó una nueva semana laboral, pero ahora mismo, a pesar de hoy ser lunes, estamos todos en ascua para el próximo viernes, porque sabemos que las variaciones, si hay congelamiento o si hay variaciones en cualquier sentido, pasan los viernes a nivel de los combustibles. Pero como tenemos ya estas 2 semanas que no han sido nada agradables, pero reales, ahora mismo estamos todos esperando el viernes, porque no sabemos para dónde vamos. Lo menos malo, como yo dije el viernes pasado, lo menos malo es que lo congelen. No me quiero reír, porque la verdad porque no es un chiste, la verdad, no es un chiste, pero es justamente cuando hay situaciones de crisis internacional como esta que tenemos, de la magnitud
y la incertidumbre que se genera se va transmitiendo a través de todos los mecanismos, es verdad, ya la gente va a estar atenta y va a decir, ¿qué va a pasar el viernes? ¿Cómo yo voy a poder llenar el tanque, echar medio tanque? O sea, va a tener... ¿Para dónde voy? Exacto, pero el gobierno va a hacer lo posible para que eso no sea posible. Yo quisiera, ojalá pudiera que en unas par de 2 semanas o 3 semanas, y quien sea, que pudieran venir más a menudo al programa para que nos explique esta situación, porque, como le digo, la gente de la Fuerza del Pueblo, la del PLD, los economistas, vienen aquí casi a la semana entera, y nos gustaría como esa parte, contrapeso. Exactamente. Yo le voy a hacer la solicitud formal a usted o a quien usted entienda que puede venir a representarlo, para que aquí en este programa nos mantengamos en esos temas económicos en sesión abierta y decirle al pueblo dominicano que es mejor arriba con presión y no abajo con depresión. Nos vamos. Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación, todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Bienvenidos a Teleradio Studio Technology, el espacio que te informa en temas de tecnología. Yo soy Richard Bello Núñez y aquí te muestro las últimas tendencias. La empresa Nvidia se está tomando muy en serio el tema de los videojuegos en Linux. Nvidia se asoció a MediaTek y están creando su futuro en el mercado gaming. Nvidia está buscando contratar ingenieros enfocados específicamente en las API Vulkan y Proton, ofreciendo sueldos de hasta $200,000 al año. Se sabe que Linux ofrece beneficios significativos para el gaming, mayor rendimiento gracias a una menor sobrecarga del sistema, mejor uso de los recursos de hardware